Buenas tardes, señoras y señores fiscales. Vamos a empezar el curso de planificación estratégica a largo plazo, dando énfasis al sistema de administración de justicia. He invitado al doctor Agustín Aya de la Torre para que nos comente sobre el plan bicentenario. Pero antes de eso, quisiera señalarles que el país, después de haber atravesado un periodo de hiperinflación y de terrorismo, durante la década del 80, durante la década del 90 se ha estabilizado, y resulta que eso nos ha enseñado a todos de que es indispensable mantener equilibrios macroeconómicos. Pero además, también hemos aprendido o nos hemos convencido que el país es muy vulnerable a los vaivenes del sector internacional. El otro asunto importante es que a partir de finales del 2003, el entorno internacional ha mejorado significativamente por la demanda de metales industriales de China, que es lo que fundamentalmente nosotros exportamos desde la colonia. Estas características han hecho que en el país se pueda pensar nuevamente en el largo plazo. Y así las élites económicas, sociales y políticas se reunieron y produjeron un documento que se llama el Acuerdo Nacional, que contempla un conjunto de políticas de Estado, vale decir, políticas que tienen que ser llevadas a cabo por los diferentes gobiernos que se suceden. Dentro de esa línea de pensamiento han trabajado el gobierno de Toledo y el gobierno del presidente Alan García. Y durante el gobierno del presidente García se ha elaborado el Plan Bicentenario como un planteamiento de largo plazo para continuar con estas políticas de desarrollo. Y en ese sentido es importante que la opinión del doctor Agustín Aya de la Torre, quien ha sido el presidente de ese plan durante ese periodo. Agustín, el plan bicentenario es un documento sumamente importante y me gustaría que comente sobre el procedimiento que siguieron para su elaboración. Efectivamente, este plan bicentenario fue trabajado desde el momento mismo en que se formó el CEPLAN, por un decreto legislativo a mediados del año 2008. Y de acuerdo a lo establecido en ese decreto, estábamos autorizados para formar un plan estratégico de desarrollo nacional, coordinándolo con el foro del Acuerdo Nacional y ciertamente, por supuesto, consultándolo con el conjunto de las entidades del sector público. Y decidimos entonces aplicar como metodología las aproximaciones sucesivas para, en la medida en que íbamos consultando y elaborando aspectos parciales de este documento, nos permitía, mediante este intercambio, poder corregir, poder recoger aportes, de forma tal que organizamos más de 2 decenas de talleres con especialistas académicos, de organismos no gubernamentales, funcionarios públicos, empresarios. Hicimos varios centenares de consultas, alrededor de 4.000 consultas que fueron respondidas por escrito de todas las entidades públicas y privadas que quisieron participar en este proceso, y también establecimos mecanismos para que los ciudadanos opinen, y en ese sentido participaron alrededor de 100.000 personas. Esto nos permitió a lo largo de prácticamente 3 años formular el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y en su etapa final lo aprobamos en relación directa con el Foro del Acuerdo Nacional, con el Consejo de Ministros en su integridad, en reuniones encabezadas por el propio Presidente de la República, que se desenvolvieron entre octubre, noviembre del 2010 hasta abril del año 2011.
Y eso fue lo que permitió que en junio, finalmente, luego de haberse aprobado por unanimidad en el Acuerdo Nacional, se promulgara el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, cuyo horizonte es el año 2021. O sea que el Plan Bicentenario se formuló en un verdadero proceso de participación de los diversos agentes que tienen que ver o que se interesan en el proceso de desarrollo. Resulta que el plan tiene varios objetivos y varias líneas estratégicas. Me gustaría que comentes sobre los objetivos y las principales líneas estratégicas. Nosotros partimos de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional y estas las resumimos en 6 ejes estratégicos que tienen que ver con los derechos fundamentales, con la igualdad de oportunidades, con la democracia y un Estado eficiente, transparente, con una economía competitiva en un mundo globalizado, con alto índice de empleo, con el desarrollo de la infraestructura a través de un proceso de regionalización y finalmente con el manejo adecuado de los recursos naturales y del medio ambiente. Estos los denominamos los ejes estratégicos, a partir de una concepción integral del desarrollo que identifica desarrollo como libertad. Hicimos un repaso de las políticas de crecimiento y desarrollo que se habían estructurado luego del famoso crack del año 1929, en que quebró la economía mundial, y a partir de ahí empezó una reflexión de cómo vincular al Estado con el desarrollo económico, que inicialmente la hace para el corto plazo Keynes, ¿no?, con sus famosos trabajos que luego son traducidos en política práctica por el presidente Roosevelt en los Estados Unidos, y se genera desde entonces una serie de interpretaciones teóricas y que luego van a tener aplicación práctica, sobre todo en los procesos de reconstrucción o de desarrollo de los países luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces repasamos nosotros estos esquemas. Para América Latina, el que formuló CEPAL con su fundador Raúl Prebisch, este proceso de industrialización vía sustitución de importaciones. Luego revisamos a los teóricos de la dependencia y el esquema desarrollista que se aplicó en los años 60, 70, también el modelo que planteaba el retroceso o el abandono de la responsabilidad pública para que el mercado resuelva por sí solo los problemas existentes en la economía y en la sociedad. Y finalmente adoptamos la propuesta que Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, logró encarnar desde el año 90 como una política de las Naciones Unidas, que es esto de comprender al desarrollo dentro de un concepto filosófico que lo homologa como el conjunto de condiciones para que las libertades se hagan realidad. Los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, medioambientales, culturales. Por lo tanto, era una comprensión de conjunto, y de ahí se derivaron estos 6 ejes. Y estos 6 ejes los hemos traducido aplicando las modernas herramientas de la planificación a través de objetivos generales, objetivos específicos, lineamientos de política, acciones prioritarias, metas, ¿no?, para alcanzar hacia el 2021 en todos estos aspectos, y concluye cada eje en programas estratégicos. ¿Cuál es la idea de estos programas estratégicos, que suman más o menos 88 en total, ¿no?, divididos entre cada uno de los ejes? Es que estos programas estratégicos son los que permiten articular estas políticas a lo largo de estos años, hasta el 2021, y deben ser traducidos anualmente en el presupuesto de la República, de tal forma de que las metas puedan irse ajustando, en algunos casos adelantando o introduciendo los mecanismos necesarios para que se cumplan, pero de hecho ordenando al conjunto del aparato público con la participación consensuada de la sociedad civil en lograr la aplicación de estos programas. Es decir, se trata de buscar un desarrollo ordenado, sistemático, en la medida de lo posible, ¿no? Y, por cierto, de irlo perfeccionando en el curso del tiempo. Ahora, el primer eje estratégico, si mal no recuerdo, se refiere a los derechos humanos.
Y eso tiene que ver fundamentalmente con la justicia. En ese sentido, me gustaría saber si en la elaboración del Plan Bicentenario se revisó el informe de la Seriajus, que en buena cuenta es un plan a largo plazo para la Administración de Justicia y que se aprobó en 2004. Así es, en general nosotros recogimos todos los planes que habían sido formulados hasta ese momento, tanto planes sectoriales como planes regionales, propuestas también desde el lado de la sociedad civil, por ejemplo, la CONFIEP y entidades sindicales como la CGTP y la CTP tenían formulaciones correspondientes en sus campos sobre cómo veían el desarrollo económico, social en general. Y todos estos planes fueron recogidos y ciertamente analizados para incorporar los aspectos que correspondían al desarrollo de largo plazo. En el caso de la justicia tuvimos particular cuidado porque es un tema muy sensible, lo sabemos en nuestro país. Hay entidades nuevas creadas desde la Constitución de 1979 que se han venido desarrollando, ¿no? Entre ellas el Ministerio Público, y en conjunto el Poder Judicial, ¿no? Ha venido requiriendo un tratamiento específico para tratar de superar los déficits que lamentablemente lo han venido acompañando y que no lo acercan al ciudadano ni permiten a nuestra sociedad tener claridad sobre una justicia moderna, eficiente, transparente y adecuada. Por eso es que recogimos lo que había avanzado el Seriajus y que se venía aplicando ya como política de Estado, porque esto es algo que hay que entender. La idea fundamental del plan estratégico es que se asuman políticas nacionales, políticas públicas como políticas de Estado, es decir, que trasciendan la responsabilidad de las administraciones quinquenales de cada gobierno, de acuerdo al mandato constitucional, y que permitan enlazar estos aspectos fundamentales con su proyección en el mediano y largo plazo, de manera tal que no se vuelvan a empezar las cosas como si fuera una absoluta novedad, sino que en todo caso se corrija y se perfeccione lo que haya que hacer. Pero en relación al primer eje, los derechos fundamentales tienen que ver con la identidad y tienen que ver con la idea de la justicia. En identidad hemos avanzado de manera significativa, en identidad, digamos, desde el punto de vista formal, orgánico, de que todos los peruanos estemos registrados, ¿no? Ahora ya prácticamente el 100% lo está y se avanza de manera muy significativa con la identidad desde el nacimiento, ¿no? Lo que nos pone ya a nivel de una sociedad contemporánea. Y en el caso de la justicia, como digo, los ejes principales y las recomendaciones de Seriajus están incorporadas dentro de las recomendaciones para transformar esto en programas estratégicos. El otro aspecto que me gustaría que comentes es el siguiente. La administración del presidente Toledo introdujo la descentralización y resulta que este tema se constituye una de las principales reformas estructurales de la administración estatal. ¿Hasta qué punto este proceso complica los procedimientos de planificación a largo plazo y cuál es tu visión sobre lo que se ha avanzado, las dificultades que aún subsisten? Estoy convencido de que la descentralización es la reforma más importante que se ha introducido en el Estado republicano y es un proceso, por cierto, complejo. La democracia recuperada del 2012, en un debate parlamentario, reabrió el proceso de regionalización que es parte de la descentralización, creando gobiernos regionales en cada uno de los gobiernos departamentales. Esto para aliviar un proceso y no debatir sobre fusiones donde la discusión sobre la capitalidad hace que eso siempre sea improcedente, la práctica lo ha demostrado. Pero al crearse estos gobiernos regionales y no generarse regiones, en realidad lo que hemos tenido ha sido que se le dan atribuciones y competencias muy importantes, se descentraliza efectivamente el poder, pero sobre una base territorial que es la departamental, la misma que existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando discutimos en las consultas que se hicieron
en el CEPLAN con los organismos del Estado, con los propios gobiernos regionales, con la sociedad civil en Lima y en provincias, llegamos a la conclusión de que lo más factible para ir alentando el proceso real de descentralización era, por un lado, fortalecer las competencias ya concedidas a los gobiernos regionales, mejorar la calidad de su administración y buscar que se generasen proyectos de integración, digamos, geoeconómica a través de propuestas tales como el manejo integrado de cuencas, como la conversión en corredores económicos de las carreteras interoceánicas, ¿no?, que es un proyecto sumamente interesante que nos convierte junto con Brasil en países bioceánicos y que va a hacer que logremos una vinculación con el corazón de Sudamérica, frente al cual siempre hemos estado totalmente apartados de espaldas, ¿no? Y esto va a permitir una remodelación, creo yo, del territorio nacional. Por ejemplo, también parte de estos programas que trascienden los límites departamentales, aparte del manejo integrado de cuencas o de estas carreteras interoceánicas, está el manejo de las redes eléctricas, ¿no?, o de inversiones que permitan explotaciones conjuntas que hagan ver que el límite departamental no es un obstáculo para un verdadero desarrollo regional. Entonces, estos programas estratégicos que generan estas vinculaciones geoeconómicas más allá del límite departamental y que pueden legalmente desarrollarse a través de mancomunidades, tomando el ejemplo de las mancomunidades municipales, es lo que alentamos como un componente del proceso de descentralización. Ahora, el Partido Nacionalista no participó en el Acuerdo Nacional y bueno, es una formación política reciente, ¿no?, posterior. Me gustaría algún comentario sobre el reconocimiento del Plan Bicentenario por parte de la administración del presidente Humala. Efectivamente, una de las dificultades que se tuvo en el paso de un gobierno a otro fue que el Partido Nacionalista no formaba parte del Acuerdo Nacional. Recordemos que recién se incorpora entre la primera y la segunda vuelta. Sí venían siendo invitados y varios dirigentes importantes participaron en reuniones del Plan Bicentenario, pero no tenían un acuerdo orgánico para hacerlo. Incluso el presidente Humala, entonces candidato presidencial, fue invitado, como le correspondía en su calidad de presidente de su partido, y hay que destacar que en la única reunión que participó fue en una de ciencia y tecnología, y lo hizo bastante bien, lo que demostraba un interés significativo, pero luego hubo este cambio de posiciones en relación a su propuesta programática, ¿no? Y ya una vez echado a andar el gobierno, han tenido una posición que yo diría relativamente débil frente al CEPLAN, ¿no? Entiendo que el CEPLAN está en los últimos meses tratando de articular los planes regionales con el Plan Bicentenario, lo cual es una tarea que corresponde, pero no he notado que hayan avanzado en lo que quedó pendiente, que era la elaboración del plan de mediano plazo, que era lo que correspondía, es decir, una vez aprobado el plan de largo plazo, de aquí hasta el 2021, Bicentenario de la República, entonces cada uno de los gobiernos dentro de este periodo tenían que formular el plan de mediano plazo, es decir, cuáles van a ser sus objetivos, sus estrategias, sus metas en sus 5 años de ejercicio administrativo. Y lamentablemente eso no ha sido formulado de una manera específica, definida, de forma tal que no sabemos con claridad cuáles son las metas de este gobierno. Hemos escuchado algunas, como por ejemplo reducir la pobreza al 10%, que en el Plan Bicentenario lo habíamos colocado para el año 2021, pero si se adelanta al 2016, en buena hora. Lo que hay que demandar desde la sociedad civil, desde la academia y desde el propio funcionariado público, es que se expliquen las políticas que se están aplicando para poder adelantar la reducción de la pobreza a ese nivel, y que ojalá esto sea así, porque esto nos compromete a todos y sería una gran cosa que se consiga reducir a ese nivel la pobreza en el país.
Muchas gracias, doctora de la Torre. Señoras y señores fiscales, en el curso que vamos a iniciar este fin de semana, vamos a ampliar estos conceptos. Gracias por su atención.